Ustedes saben que esta noche estamos comenzando una serie de 4 jueves donde vamos a hablar respecto de la corrección a los hijos. Es interesante y paradójico porque cuando digo planificado con antelación, digo, hermano, vamos a hablar acerca del enamoramiento, se pierden los jóvenes, no vienen los jóvenes, no quieren saber. Y cuando digo voy a hablar respecto de la instrucción de los hijos, ¿qué creen? Se pierden los padres. Este pueblo tiene comezón de oír. Este pueblo no quiere, este pueblo es sabio en su propia opinión. Y la verdad, hermanos, es que esto que vamos a tratar en estos 4 jueves es exageradamente importante. Es sumamente importante. La sociedad decae por causa de que las nuevas generaciones vienen en un desconocimiento total de Dios. ¿Y sabe por qué desconocen a Dios? Porque desconocen la autoridad de los padres. ¿Y sabe por qué desconocen la autoridad de los padres? Porque apareció alguien que dijo que no es bueno que el padre sea una autoridad, que mejor sería ser amigo. Apareció alguien muy sabio que dijo, oye, la verdad es que no siempre la vara es una buena alternativa. Hay miles de alternativas. Oye, hay que practicar la psicología con el niño, hay que utilizar pedagogía y entonces no seamos también para el otro lado. Y yo creo que mi abuelo se pasó con mi padre y mi padre se pasó conmigo y yo no quiero que mis hijos ni mis nietos vivan lo que yo viví. Y la pregunta que viene ante esa aseveración es, ¿tan mal estás? ¿Tan mal sos? ¿Tan mala cosa saliste? ¿Cuántos fueron hijos de padres que los corrigieron? Que no fueron sus amigos. Amén, amén. ¿Cuántos se consideran una mala persona? Levanten la mano los que se consideran una mala persona. No con la vara de Cristo, no pensando en la vara de Cristo, pensando como ser humano. ¿Quiénes son malas personas? Por ejemplo, ¿quiénes aprendieron desde la casa que robar es malo? Levanten la mano. ¿Quién se lo enseñó? Papá. Cuando agarraba algo uno, que no era de uno, ahora sí te tocó el 8. Y quizá una pregunta que viene para este tiempo es, ¿corregir? Esta serie se llama Instrucción de los hijos. Y hermanos, vamos a verla en 4 facetas. En una primera, vamos a ver, que es esta noche. En primer lugar, ¿por qué corregir? ¿Por qué corregir? La próxima semana vamos a ver cuándo corregir. Y luego vamos a ver cómo corregir. Amén. Entonces, abra su Biblia rápidamente en Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Y cuando lo tenga, busca el versículo número 12. Si lo tiene, me dice amén. Acuérdese, esta noche vamos a responder la pregunta, ¿por qué corregir? Y como no es una exposición basada en un solo texto de la Biblia, entonces no tiene un título y una pregunta. Vamos directo a la pregunta, ¿por qué corregir? ¿Lo tiene? Dice, los hijos de Elí eran hombres ¿qué? Primero quiero ponerte en contexto. Elí era un sacerdote de Jehová. Elí era un sacerdote descendiente de Aarón. O sea que era sumo sacerdote. ¿Amén? Ok. Ha transcurrido el tiempo, Elí se ha puesto un poco mayor y de repente los hijos de Elí han empezado a tomar la batuta. Y han empezado a hacer lo que ellos creen conveniente. Y han empezado a aplicar su propia sabiduría hasta el punto que se han metido en el culto de Jehová o en el culto a Jehová a hacer como a ellos bien les parece.
Y están en esa situación cuando va a acontecer esto que vamos a leer. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová. ¿Qué cosa? ¿El pecado de quiénes? De los jóvenes. Diga conmigo jóvenes. Eran jóvenes. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a los 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de... Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron a la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo lo escogí para mí, por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en... He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y verás tu casa, ¿qué? Mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un... Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¿Oramos? Señor, gracias por esta noche. Yo te pido que gobiernes cada corazón aquí. Te suplico de una manera especial que a los que ya son papás, tú les abras el entendimiento. Y a los que seremos papás algún día, Señor, también abras el entendimiento. Y el corazón de quienes no son papás todavía sea preparado para el día cuando les toque. Y el corazón de quienes somos papás, Señor, sea edificado en ti para gloria tuya. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Por qué corregir, hermanos? En primer lugar, corregimos porque amamos a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuál es la razón para corregir a mi hijo? Amo a Dios por sobre todas las cosas. He aquí que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dios te los dio para que los disfrutes, pero principalmente para que los instruyas en la disciplina y amonestación del Señor. Él será lo primero en tu vida. Dios será lo primero en tu vida.
Necesitas saber que tú eres la representación del Padre para tus hijos. Estoy hablando de Dios Padre. Yo soy la representación de Dios Padre para mi hijo. Y siempre que digo esto, alguien se va corriendo. Fíjense lo que pasó aquí, mis hermanos. Fíjense lo que pasó aquí. Era un sacerdote de Jehová, Elí. Y usted me dirá, sí, pastor, pero los amonestó. ¿Escucharon la amonestación? ¿Cuál fue el error de Elí? Escuchen, no ejecutó autoridad. ¿Qué dije yo? Elí no era un psicólogo. Elí no era un consejero de sus hijos. Él no era un terapeuta de sus hijos. No, Elí era autoridad. ¿Qué dije yo? Autoridad. Todo papá es autoridad. Y es una autoridad, y toda autoridad está puesta de parte de Dios. Y no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora, es importante que cuando hay una autoridad, esa autoridad ame a Dios, porque si ama a Dios, todo lo que haga lo hará en Dios, por Dios y para Dios. Amén. ¿Está conmigo todavía? Piensen esta noche, ¿cómo es usted con sus hijos? ¿Usted ama más a Dios que a sus hijos? ¿Realmente usted los ama al punto de que usted está siendo autoridad para ellos, aunque muchas veces los sentimientos, sensaciones y emociones le traicionan? Usted hace prevalecer la autoridad que Dios le dio por sobre sus hijos, por sobre los deseos de sus hijos. ¿Sabe? Hay un círculo que es el círculo de la protección de Dios, y es honra y obediencia. Cuando un ser humano honra a Dios y obedece a Dios, ese ser humano está en el círculo de la protección de Dios. Tú y yo hemos nacido para adorarle. La esencia de la adoración es obediencia. ¿Está conmigo? ¿Por qué le amo? ¿Por qué le obedezco? Porque le amo. Amo a Dios. No puedo permitir que los hijos que Él me dio se críen para el diablo. No puedo permitir que los hijos que Él puso en mi mano adoren al diablo. No lo puedo permitir. No puedo permitir que los hijos que Él me dio se autoadoren. No lo puedo permitir. Mis hijos me han sido dados para gloria de Jehová. Y amo más a Dios que a mis hijos. O lo hago pregunta, ¿amo más a Dios que a mis hijos? Esta puede ser una buena noche para darte cuenta de si realmente amas a Dios o a tus hijos. Mis hijos, por cierto, son una prueba de si yo amo a Dios aún por encima de mí. ¿Está aquí? Un papá sentimental no corrige. Un papá emocional no corrige. Por cierto, la tierra está llena de peleles. Dios les dio una autoridad, pero son tan peleles que no son capaces de ejercer autoridad en su casa. ¿Y saben qué es lo que hacen los comodones estos? Dejan que la mamá sea la que imparta autoridad. Por cierto, la mamá también es autoridad. Como el padre y la madre son uno, ambos son autoridad. Pero siempre la palabra última respecto de todo lo que sucede en la casa la tiene el papá. Quien va a dar cuentas a Dios es el papá. Dios le va a pedir cuentas al hombre. Yo no he visto a Dios pidiéndole cuentas a una mujer. No lo he visto. No hay en la Biblia que Dios venga y le diga a una mujer, oye, ¿por qué criaste así a tus hijos? No hay. Pero hay más de un caso donde Dios muestra que Él le demandó a quienes no tuvieron la actitud correcta para con sus hijos. Así que primera razón por la cual corregimos a nuestros hijos es porque amamos a Dios por sobre todas las cosas. Dice en la parte final, dice, voy a
hacer que tus hijos mueran jóvenes. Y los que queden jóvenes, voy a hacer que mendiguen en la casa de los sacerdotes. Porque vos preferiste honrar a ellos que a mí. En otras palabras, los amaste más a ellos que a mí. Por cierto, ¿dónde vivían los hijos de Elí? En su casa. Vivían en el templo. ¿Sabe lo que significa vivir en el templo? Checho, significa vivir en la presencia de Jehová. Los hijos de Elí vivían en la presencia de Jehová. Pero ¿sabe qué? Desconocían a Jehová. ¿Sabe por qué? Porque Elí no fue autoridad para ellos de parte de Jehová. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe por qué muchos de ustedes pierden sus hijos en la adolescencia? Porque no los instruyeron en niños. Porque no les hicieron entender la presencia de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque ustedes se aman más a ustedes y aman más a sus hijos que a Jehová. Te hago una pregunta. ¿Crías a tus hijos para Jehová? ¿O los crías para este mundo? ¿Los estás criando para que teman a Jehová? ¿O los estás criando engreídos, con corona, que no te temen ni a ti, peor van a temer a Jehová que no ven? ¿Educas a tus hijos? ¿Corriges a tus hijos? ¿O simplemente te limitas a darle cosas? Es paradójico porque hasta el mundo lo canta, ¿no? No basta traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio. No basta, porque cuando tuvo problemas fuiste y compraste en la esquina. Hermanos amados, por eso es que normalmente la gente no viene, porque no están interesados. ¿Saben por qué? Porque es mejor la sabiduría humana cuando mi corazón no ama a Dios del modo que tiene que amarlo. Yo prefiero oír una charla psicológica que una exposición bíblica respecto de cómo educar a mis hijos. ¿Saben por qué? Porque es más cool una charla psicológica. Es más actual, es más de moda, es menos pasada de moda. Oye, voy a motivar a mis hijos. Yo no voy a ser su papá, voy a ser su coaching. Yo los voy a preparar y estos van a ser campeones. Y le voy a decir, usted es un campeón. Y cuando él cometa un error, yo le voy a decir, no, usted no cometió un error. No, usted es un campeón. Pero Dios no manda a que tu hijo sea un campeón, ni tampoco Dios manda a que tú seas el coaching de tu hijo. El coaching es como el entrenador, ¿no ve? Se entiende el término, ¿no? No, Dios no manda eso. Dios te manda a ser la autoridad. ¿Qué cosa? Autoridad. Eres la autoridad puesta de parte de Dios. Franz, usted es la autoridad en su casa. Claudia, usted es la autoridad en su casa. No son los amiguitos de sus hijos, no. Son los padres, son la autoridad. La autoridad. Por cierto, todo sentimental, todo emocional, todo almático, siempre querrá criar a los hijos. No, como dice la psicología, yo no quiero darle a mis hijos, porque a mí me dieron cuando era chico, yo no voy a hacer eso con mi hijo. Yo puedo criarlo a mi hijo a mi manera. Lo voy a criar pura gracia. Así que ¿por qué corrijo a mi hijo? Porque amo a Dios por sobre todas las cosas. Segundo punto. ¿Por qué corregimos a nuestros hijos? Porque amamos a nuestros hijos. ¿Usted ama a su hijo? ¿Lo ama en serio? Tenga la edad que tenga, ¿usted lo ama a su hijo? Amén. ¿Y cómo ama usted a su hijo? Porque la manera como debe amar un padre a su hijo, Eduardo, es como Dios nos ama a nosotros. Amén. Nuestro ejemplo es Dios. Hágame el favor y véngase a Hebreos capítulo 12. Y acuérdese, y discúlpeme, este no es un sermón expositivo de una porción de la palabra. Hebreos capítulo 12. ¿Lo tiene?
Busque el versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que, ¿como a qué? Que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, ¿qué? No menosprecies, ¿qué? La disciplina. Pero si es el tiempo de la gracia. ¿Por qué el Dios de toda gracia no tiene gracia con nosotros? ¿Y por qué tiene que afligirnos? ¿Y por qué tiene que hacernos pasar tiempos difíciles? No menosprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Cómo es Dios como papá? ¿Cómo es Dios como papá? ¿Qué hace? Disciplina y ¿qué más? Reprende. Diga conmigo, disciplina. Repítalo, disciplina y reprende. ¿Cómo debe ser usted con su hijo? Como Dios es con usted. Dios te ama, por eso te disciplina y te reprende. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Deme una razón, pastor. Porque el Señor al que ama disciplina. ¿Qué cosa? No, pero es tiempo de la gracia. Yo prefiero educar a mi hijo con gracia. No, para un ratito. Aquí dice, y azota. ¿O estoy leyendo otra palabra? ¿Qué dice en tu Biblia? Háganme el favor, léanlo ahí, el versículo número 6, se lo suplico. Léanmelo en voz alta. ¿Qué dice? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Aló? ¿Por qué corrijo a mi hijo? ¿Por qué debe corregir a su hijo usted, Fran? ¿Por qué? Porque lo amo. Amo a mi hijo. Y si amo a mi hijo, sé que todo ser humano necesita corrección, disciplina, reprensión. Necesita. Pero es que le voy a destrozar su personalidad a mi niño. No, de eso se trata. ¿Sabes qué pasa? Él nació con corona. Le tenés que quitar la corona. Le tenés que quitar la corona. Él no puede gritarte. Él no puede zapatearte. Él no puede tirarse al piso ni hacerte berrinche. No puede. No importa cuál sea la condición. No seas sentimental. Sos autoridad. ¿Está aquí? Gracias por no decir amén. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? No está diciendo, da por sentado que no existe padre que no discipline. ¿Cuántos fueron disciplinados por sus padres? ¿Puede decir, bendito sea mi padre que me disciplinó? Bendito sea nuestro padre que nos disciplinó, nuestra madre, ¿verdad? Sigo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si es tu hijo, tienes que corregirlo. Por otra parte, dice, mire, da por sentado que el padre tiene que corregir. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Está diciendo, a nuestros padres que nos corrigieron, los venerábamos. ¿Te pasó eso? ¿Te pasó o no te pasó? Venerábamos a nuestros padres. En mi casa no se podía levantar la voz. Hermano, no se podía. El problema es que para la jeta no hay gafa. Te reventaban la boca, pero literalmente te la reventaban. Y de hecho era una amenaza de los padres. Ahorita te voy a reventar esa trompa para que aprendas a respetarme. Yo soy tu padre o yo soy tu madre. A mí no me vas a hablar así. ¿Se acuerdan? ¿Y saben por qué nos disciplinaban? Porque no éramos bastardos, éramos hijos. Hijos. Por otra parte tuvimos nuestros padres y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Aunque fue buena la corrección de nuestros padres, se equivocaron en algunas cosas. ¿Sabe? En algunas cosas les ganamos. ¿Qué dije yo? Abandonaron por cansancio. Llegó un tiempo en que empezamos a querer hacer lo que nos dio la gana. Y los cansamos y aflojaron el brazo.
Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dice y hace. Y tu autoridad y la mía viene de parte de Dios. Dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Obviamente. ¿A quién alguna vez le surtió un chancletazo? No era lindo, ¿no? Y te ponía cara de buenita así detrás de la puerta, ¿no? Venga, venga, entre. Venga, entre. Va a ver lo que he preparado aquí para usted. Entre, venga. Y vos estabas ahí, ¿entro o no entro? Y yo no sé vos, pero en mi pensamiento era, si entro, me van a dar. Pero si no entro, más tarde voy a recibir más. ¿Era así o no era así? Y entonces uno entraba regaladito, pues, ¿no? Y si uno se hacía el bellaco y le hacías así, le hacías el quite, y de ahí entrabas corriendo, no sé por qué tenían tanta puntería y te lo daban justo por aquí en los brazos y ponías las manos y te quedaba marcado y te dolía y luego te acordabas. Pero ¿saben qué, hermano? Paradójicamente, los hijos que más disciplina tuvieron son los que más aman a sus padres. ¿Sabe por qué? Porque fueron amados por sus padres hasta el punto en que fueron corregidos. ¿Aló? Bendito sea mi padre y bendita sea mi madre que me dieron, que me corrigieron, que no me dejaron hacer lo que yo quería. No me dejaron. En mi casa no se podía hablar malas palabras, no sé en la tuya, pero en la mía no se podía. No se podía. En mi casa no se podía callejear. Hermano, maminga, que es lindo ir a la calle, ¿sí o no? Era espectacular, pues, ¿no? Mire, de mi casa, 3 casas más allá, no había casa y era un lote. Y le pusimos arcos y era una cancha. No me dejaban mucho ir ahí. Pero yo podría sacarme la camisa y mostrarle las marcas de esa cancha. Porque como era alambrado, jugábamos y te metían cuerpo y terminabas raspándote en el alambre. Y quedaba blanco eso. Y después empezaba a sangrar. Pero además de eso, en la cancha se hablaban malas palabras. En la cancha se peleaba. Bendita sea mi madre que me restringía la ida a la cancha. Y a pesar de eso me iba. Hermanos, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ni para el que es disciplinado, ni para el que disciplina. No es motivo de gozo. Pero saben, no se trata de gozo tuyo y mío. No, se trata de corrección en amor. Amo a Dios y te amo. No te puedo criar para mí, te tengo que criar para Dios, porque si te amo, no estás seguro conmigo, estás seguro con Dios. Amo a Dios por sobre todas las cosas. Mi hijo, me causas tal ternura que no puedo dejar de corregirte. Tengo que sobreponerme a mis sentimientos, sensaciones y emociones. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sobreponerme? Para evitar que mi descendencia sea cortada por Dios. Véngase conmigo a Deuteronomio capítulo 21. Versículo 18. Cuando lo tenga me dice amén. Mire lo que dice y mire cómo lo dice. Y sepa que esta orden la está dando Dios. Dice así la palabra del Señor. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces
todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Espera un ratito. Está diciendo que si tu hijo es mal ejemplo, lo deberás presentar a muerte. Ahora, ¿cómo es que un hijo llega a ser mal ejemplo? ¿Cómo es que un hijo llega a ser rebelde y contumaz? ¿Cómo es que un hijo no obedece al padre ni a la madre? ¿Cómo es? ¿Cuándo es que un hijo no obedece al padre ni a la madre? Pregunto. ¿Están aquí? Cuando el hijo es rebelde y lo dejan rebelde. Cuando el hijo es soberbio y lo dejan en la soberbia. Cuando el hijo es consentido, lo que pide le dan, porque si no le dan grita y llora y zapatea. Una de las mayores muestras de amor que hay, hermanos, es renunciar a mí mismo para que alguien conozca a Dios. ¿Qué dije yo? ¿Dónde está en la Biblia? El Señor Jesucristo renunció a sí mismo para que usted y yo podamos conocer a Dios. ¿Está aquí? Por ende, usted necesita renunciar a sus sentimientos, sensaciones y emociones para que su hijo conozca a Dios. Véngase a Éxodo 20, versículo 12. Éxodo 20, acuérdense que son los mandamientos. Éxodo 20, versículo 12. ¿Lo tiene? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué es honrar? Obedecer. Obedecer. ¿Puede creer, Eduardo, que si sus hijos no lo honran, están ofendiendo a Dios? Véngase a Efesios capítulo 6, versículo 4. Bueno, eso es Antiguo Testamento, pastor. Ok, Efesios 6, versículo 4. Si lo tiene, me dice amén. Perdón, Efesios capítulo 6, versículo 2. Dice, desde el 1, hijos, ¿qué? Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Y qué más? Seas de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué quiero corregir a mi hijo? Para que le vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué quiero corregir a mi hijo? Porque realmente lo amo y quiero evitar que él sea cortado en la mitad de sus días. Quiero que él tenga larga vida. No quiero que él termine castigado por Jehová. Entonces, corrijo a mi hijo porque amo a Dios por sobre todas las cosas. Corrijo a mi hijo porque amo a mi hijo. Y corrijo a mi hijo porque no quiero que mi descendencia sea cortada. Porque la descendencia que Dios me da no es para ser cortada. La descendencia que Dios me da es para Él. Me casé para la gloria de Dios y tengo hijos que son herencia de Jehová y los tengo para la gloria de Él. Ahora el último punto, ¿por qué tengo que corregir a mis hijos? Tengo que corregir a mis hijos para evitarme una vida de estrés que me aparte de Dios. ¿Aló? Hágame un favor y véngase a Proverbios capítulo 29. Proverbios 29. Versículo 17. Si lo tiene, me dice amén.
O mejor, si lo encontró, dígame, voy a corregir a mi hijo. No, en serio, estaba hablando delante de Jehová. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla. Mejor es que no prometas, que prometas y no cumplas. Corrige a tu hijo, ¿y qué más? Corrige a tu hijo y dará, ya usted vio, descanso y alegría a mi alma. Pastor, me dijo una mamá, mira, es que yo tengo 4 hijos, pastor, y mi marido se va a trabajar, y claro, yo me quedo con los 4 hijos, me dijo. Y usted no se imagina lo que yo vivo en todo el día, pastor. Y encima en la noche llega mi marido y quiere que yo siga bregando con los muchachos. Y no se imagina lo estresada que estoy, pastor. Y le dije, ¿por culpa de usted, pues? ¿Por qué? Me dijo. Porque si usted corrige a sus hijos, usted no andará estresada. Si usted corrige a sus hijos, usted andará tranquila, descansada. Como dice aquí, descanso y alegría. Tengo una pregunta. ¿Tus hijos son motivo de gozo? Pero son motivo de gozo porque dicen malas palabras. Y yo, mira, pues ya dice estas palabras. Ay, mi hijo así es, pues, pícaro como su madre. Ay, es que lo veo y me veo a mí. Yo así era el niño. Ay, por eso lo consiento. Para un ratito. Aquí dice que si no lo corregís, te va a estresar. Te va a cansar. No sea que cansándote cedas y por amor a ti te olvides del amor de Jehová. Retroceda 2 versículos al versículo 15. A mi hijo yo nunca le pego porque yo soy un padre que conoce la gracia. Yo jamás voy a aplicarle vara a mi hijo porque es un niño y el niño no tiene que ser maltratado. Versículo 15, la vara y la corrección dan ¿qué? Sabiduría. ¿Usted quiere que su hijo sea sabio? Use la vara. Criminal, no es de esos tiempos. Hoy en día es la psicología y la pedagogía. Sí, así, por eso está el mundo. Así está el mundo también. Porque todo aquel que violenta el orden de Dios no debe esperar otra cosa que juicio. Y si hay un mandamiento de Dios, debo cumplirlo. Y la Biblia se cumple de pe a pa y no es solo lo que me conviene. Aló. La Biblia se obedece toda. Se obedece toda. Mas el muchacho consentido, ¿qué dice ahí? Por favor, léamelo fuerte. Sí. Y entra el kunumi y no saluda a nadie y arma un griterío y están charlando. Es que él es hiperkinético. No, es malcriado o no es hiperkinético. Es que él es medio bipolar. Bipolar son las pilas, ese es malcriado el kunumi. Bipolar son las baterías de auto, esas son bipolares, tienen positivo y negativo. Tu hijo es malcriado. Tu hijo no ha sido corregido. Es que no quiero traumarlo, pastor. Hermano, yo me he tomado la libertad como autoridad de esta casa de corregir a más de un muchacho aquí. Ninguno está traumado y todos me respetan y me aman. ¿Y sabe qué? En muchos casos veo que tienen más respeto por mí que por sus propios padres. ¿Sabe por qué? Porque los papás quisieron ser amigos. Porque los papás, no, ellos conocen la gracia. Hacia mí Dios me salvó por gracia, yo a mi hijo por gracia también. ¿Por qué corrijo a mi hijo? Corrijo a mi hijo porque amo a Dios por sobre todas las cosas. Corrijo a mi hijo porque amo a mi hijo. Y corrijo a mi hijo para evitar que muera pronto, para evitar que mi descendencia sea cortada. Y corrijo a mi hijo porque cuando corrijo a mi hijo desde temprano, me evito una vida de estrés y de afán. Amén. Amén. Ahora, ¿cuándo empiezo a corregirlo? Lo sabremos la semana que viene.
a la misma hora y en el mismo lugar. Pero esta noche no escuche para otro. Escuche para usted. Y mire, no importa la edad que su hijo tenga. Cierre sus ojitos ahí donde está y piense, ¿realmente usted ama a Dios de tal manera que usted corrige a su hijo porque lo está instruyendo para Dios? ¿O usted ama más a su hijo que a Dios? ¿No se da cuenta que si usted no corrige a su hijo, usted lo hace un enemigo de Dios a su hijo? Porque Dios no soporta al rebelde lo mira de lejos. ¿Sabe usted de eso? Usted sabe que si su hijo es consentido, usted lo está poniendo en contra de Dios a su hijo y usted no está cumpliendo su labor de padre. Piense, ¿qué edad tiene su hijo? ¿30, 40, 50, 15, 25, 12, 8, 2 años, 1 año, 6 meses? ¿Qué edad tiene su hijo? Quizá usted está descubriendo esta noche que usted no amó suficientemente a Dios como para educar a su hijo. ¿Por qué no habla con Dios esta noche y le dice, Señor, fallé, me equivoqué, pero conozco a un Dios de toda gracia y sé que tú puedes hacer la obra todavía, porque mi hijo puede decir, hoy está vivo y mientras hay vida hay esperanza. Señor, tú puedes tocar su vida. Tú por tu gracia, Señor, puedes hacer que mi hijo te ame, aunque yo no le enseñé a amarte. Y Señor, perdóname porque no le enseñé a amarte, porque fui un necio, porque preferí hacer las cosas a mi manera o a la manera de este mundo y te negué a ti en la educación de mis hijos. Perdóname, Señor. Perdóname porque me amé más a mí, Señor, que a mi hijo. Y por evitarme el sentimiento difícil y contrario de corregirlo y disciplinarlo, Señor, dejé que se destruya mi hijo. Perdóname, Señor. Clamo para que donde esté mi hijo, Señor, tú tengas misericordia de él. Y así como la tuviste conmigo, Señor, toque su vida y cambie su vida. Señor, no permitas que mi hijo muera. No permitas que mi hijo muera. Guárdalo donde esté, Señor. Donde esté, Señor, guárdalo. No cortes mi descendencia, Señor. Tu palabra dice que soy rey y sacerdote. Estoy en el mismo lugar que Elí, Señor. No dejes, Señor, que mis sentimientos, sensaciones y emociones hagan que por causa de amarme más a mí, mi descendencia sea cortada. Y Señor, ando estresado porque no he aprendido a poner límites ni a ser autoridad. Señor, mis hijos son motivo de pelea. Me peleo con mi esposa o me peleo con mi esposo. Porque no nos ponemos de acuerdo, porque él tiene una manera y yo tengo otra. Señor, te suplico que pongas unanimidad en nuestros corazones y hagamos las cosas a tu manera y no a la manera de los sentimientos. Si tú crees que has fallado hasta ahora en la crianza de tus hijos, en señal de humildad, ponte de pie ahí y dile, Señor, yo te suplico que me guíes para hacerlo porque no tengo ni el carácter, ni la fuerza, ni el deseo, y me ganan las emociones, pero te necesito a ti, Señor, necesito de ti, necesito de ti. Mi Padre, ayúdame, 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 Señor. Quita de mí mi propia sabiduría, Señor. Quita de mí el ser sabio en mi propia opinión. Y Señor, que yo empiece a aplicar con mi hijo la disciplina tuya, la amonestación tuya, el azote tuyo, el amor tuyo, ese amor que no busca lo suyo, ese amor que no hace nada indebido, ese amor que corrige porque ama, ese amor que no se goza con la mentira, ese amor que dice la verdad aunque duela. Padre, presento mi corazón y te suplico que me tomes a mí y toda mi casa. Y Señor, que pueda yo corregir a mis hijos e instruirlos en la disciplina y amonestación del Señor. Padre, que los siguientes jueves yo pueda aprender, podamos todos aprender cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo, dándote gracias. Amén.